Hola a todos y bienvenidos como siempre a tu canal favorito Descúbrelo. Hoy les traemos un video que de seguro te hará erizar la piel. Estamos a punto de sumergirnos en un mundo lleno de terror, misterio y fascinación. Pues te hablaremos sobre los 15 misterios antiguos, fascinantes y horripilantes que permanecerán contigo. ¿Estás listo? Pero antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y que des like al video para que no te pierdas de nada de nuestros interesantes videos. Ahora sí, comencemos. Número 1. La tumba de Tutankamón. La tumba fue descubierta en 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter y desde entonces ha sido objeto de numerosas teorías y leyendas. Tutankamón fue un faraón que reinó en el antiguo egipcio durante la dinastía 18, entre los años 1332 y 1323 a.C. Su tumba fue descubierta en el Valle de los Reyes, en Luxor, Egipto. La tumba estaba llena de objetos valiosos como joyas, estatuas y muebles, y también había una serie de maldiciones escritas en las paredes de la tumba. La maldición decía que cualquier persona que entrara en la tumba sufriría una muerte espantosa. De hecho, varios miembros del equipo de excavación murieron poco después de descubrir la tumba, lo que llevó a muchas personas a creer que la maldición era real. Número 2. La Atlántida. Según la leyenda, la Atlántida era una isla avanzada y próspera que existió hace miles de años y desapareció en un solo día y una noche. La primera mención de la Atlántida se encuentra en los diálogos de Platón, un filósofo griego del siglo IV a.C. Según Platón, la Atlántida era una potencia naval que conquistó muchas partes de Europa y África. Sin embargo, su arrogancia y corrupción llevaron a su caída y a su eventual desaparición bajo el mar. Algunas teorías sugieren que la Atlántida pudo haber estado ubicada en el Atlántico, cerca de los Azores o las Islas Canarias. Otros creen que podría haber estado en el Mediterráneo, cerca de Creta o Santorini. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha encontrado evidencia arqueológica concluyente que respalde la existencia de la Atlántida. Número 3. Las líneas de Nazca. Estas líneas son enormes dibujos que representan figuras geométricas, animales y plantas y se extienden por varios kilómetros. Lo que hace que estas líneas sean tan misteriosas es su tamaño y antigüedad. Algunas de las figuras más grandes tienen más de 200 metros de longitud y solo se pueden apreciar desde el aire. Además, se estima que fueron creadas entre los años 500 a.C. y 500 después de Cristo, lo que plantea la pregunta de cómo una civilización antigua pudo haber creado estas figuras tan precisas sin la tecnología moderna. Número 4. La isla de Pascua. También conocida como Rapa Nui, esta isla remota se encuentra en el Pacífico Sur y es famosa por sus enormes estatuas de piedras llamadas Moai. Lo que hace que la isla de Pascua sea un misterio es cómo una civilización antigua pudo haber construido y transportado estas estatuas gigantes, algunas de las cuales pesan hasta 75 toneladas. Además, se estima que estas estatuas fueron talladas y erigidas entre los siglos XIII y XVI, en un periodo de tiempo relativamente corto. Número 5. El Triángulo de las Bermudas. Esta es una zona en el Océano Atlántico que se extiende entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. Esta área se ha ganado una reputación de ser un lugar donde numerosos barcos y aviones desaparecen en circunstancias misteriosas. Lo que hace que sea un misterio es la cantidad de desapariciones inexplicables que se han reportado a lo largo de los años en este triángulo. Se han registrado casos en los que barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro ni emisión de señales de socorro, y sin que se encuentren restos o evidencias de lo sucedido. Hay varias teorías sobre las posibles causas de estas desapariciones. Algunas sugieren que pueden ser atribuidas a condiciones climáticas extremas como huracanes o tormentas eléctricas. Otras teorías apuntan a la existencia de corrientes oceánicas inusuales que podrían haber arrastrado a los barcos y aviones a aguas más profundas. Número 6. El manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich es un enigma literario y lingüístico que ha desconcertado a los investigadores durante siglos. Se trata de un libro escrito en un lenguaje desconocido y lleno de ilustraciones de plantas, animales y símbolos astronómicos. El manuscrito fue descubierto en 1912 por el comerciante de libros antiguos Wilfrid Voynich, y desde entonces ha sido objeto de numerosos estudios y análisis. A pesar de los esfuerzos de criptógrafos, lingüistas y expertos en códigos, el lenguaje y el contenido del manuscrito aún no han sido descifrados.
El misterio del manuscrito Voynich radica en su origen y propósito. Se desconoce quién lo escribió, en qué época y con qué finalidad. Algunas teorías sugieren que podría ser un tratado médico o alquímico, mientras que otras creen que podría ser un engaño elaborado o incluso un libro de ficción. Número 7. El hombre de hielo. También conocido como Ötzi, el hombre de hielo es el cuerpo momificado de un hombre descubierto en los Alpes italianos en 1991. El cuerpo, que se cree que tiene unos 5.300 años de antigüedad, proporciona una ventana única a la vida y las costumbres de la Edad de Piedra. Lo que hacen que el hombre de hielo sea un misterio es la forma en que murió y las circunstancias que rodearon su vida. La autopsia reveló que Ötzi había sido asesinado con una flecha que le atravesó la espalda y que también habría sufrido lesiones en la cabeza y el cuerpo. Además, su cuerpo estaba bien conservado, lo que permitió a los científicos estudiar su ropa, herramientas y otros objetos que llevaba consigo. Estos hallazgos han proporcionado información valiosa sobre la vida cotidiana y las prácticas culturales de la Edad de Piedra. Número 8. El Círculo de Piedras de Stonehenge. El Círculo de Piedras de Stonehenge es uno de los misterios arqueológicos más famosos del mundo. Se encuentra en Wiltshire, Inglaterra, y consiste en un conjunto de grandes piedras dispuestas en círculo. Lo que hace que sea un enigma es su propósito y cómo se construyó. Las piedras más grandes, conocidas como megalitos, pesan varias toneladas y se cree que fueron transportadas desde una cantera a unos 30 kilómetros de distancia. Además, algunas de las piedras están dispuestas de manera que forman un alineamiento astronómico con el solsticio de verano. A pesar de que se han realizado numerosas investigaciones y estudios sobre Stonehenge, todavía hay muchas incógnitas sin resolver. Se desconoce quién la construyó y con qué finalidad. Algunas teorías sugieren que pudo haber sido un lugar de culto religioso, un observatorio astronómico o incluso un cementerio. Número 9. La Biblioteca de Alejandría. La biblioteca fue fundada en el siglo III a.C. por Ptolomeo I, uno de los generales de Alejandro Magno. Se dice que albergaba una vasta colección de manuscritos y textos de diferentes culturas y civilizaciones de la época, abarcando una amplia gama de conocimientos en áreas como la filosofía, ciencia, literatura e historia. Sin embargo, el destino final de esta biblioteca es un misterio. No hay consenso entre los historiadores sobre cómo y cuándo fue destruida. Algunas teorías sugieren que fue incendiada durante un asedio de la ciudad por parte de Julio César en el año 48 a.C., mientras que otras creen que fue destruida en diferentes momentos a lo largo de los siglos. Número 10. El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es un objeto sagrado que se menciona en el Antiguo Testamento. Según la Biblia, fue construida por Moisés según las instrucciones de Dios para albergar las tablas de la ley que contienen los 10 mandamientos. El arca también se dice que contenía un jarrón con maná, la vara de Aarón y una representación de la Shekinah, la presencia de Dios. El arca jugó un papel importante en la historia del pueblo judío. Se llevó con ellos durante su peregrinación por el desierto y se colocó en el templo de Salomón en Jerusalén. Sin embargo, el arca fue capturada por los filisteos en el siglo XI a.C. y luego devuelta a los israelitas. En el siglo VI a.C., el templo de Salomón fue destruido por los babilonios y el arca se perdió. El Arca de la Alianza es un objeto misterioso y fascinante que ha cautivado la imaginación de personas de todo el mundo durante siglos. Su paradero sigue siendo un misterio, pero su historia y significado continúan siendo objeto de estudio y debate. Número 11. La Piedra de Rosetta. La Piedra de Rosetta es un artefacto de piedra caliza que contiene un decreto del faraón Ptolomeo V Epifanes en 3 idiomas: demótico, que era egipcio, griego y jeroglíficos egipcios. La piedra fue descubierta en 1799 por soldados franceses durante la campaña de Napoleón en Egipto. Fue cedida al Reino Unido en 1801 y desde entonces se encuentra en el Museo Británico de Londres. La Piedra de Rosetta es un artefacto importante porque permitió a los estudiosos descifrar los jeroglíficos egipcios. Antes del descubrimiento de la piedra, los jeroglíficos eran un misterio para los estudiosos. La piedra contenía el mismo texto en 3 idiomas, permitiendo a los estudiosos comparar los idiomas y descifrar el significado de los jeroglíficos. Número 12. El Templo de Angkor Wat. El Templo de Angkor Wat es un complejo de templos hinduistas ubicado en Camboya.
Es el templo más grande del mundo y es considerado un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El templo fue construido en el siglo XII por el rey Suryavarman II y fue dedicado al dios Vishnu. El templo de Angkor Wat es un misterio de muchas maneras. Uno de los misterios es cómo se construyó el templo. Se estima que se necesitaron 300.000 trabajadores para construir el templo y se cree que se utilizó una técnica llamada corte de piedra para tallar las piedras que se utilizaron para construir el templo. Otro misterio es su significado. El templo está lleno de simbolismo religioso, pero el significado exacto de este simbolismo es desconocido. Número 13. El libro de Kells. El libro de Kells es un manuscrito iluminado de los evangelios escrito en latín en el siglo VIII. Es considerado una de las obras maestras del arte insular y es uno de los libros más bellos e intrincadamente decorados del mundo. El libro de Kells está escrito en pergamino y contiene 340 páginas. Las páginas están decoradas con una variedad de motivos, incluyendo animales, plantas, personas y símbolos religiosos. El manuscrito está lleno de detalles minuciosos y está considerado una obra maestra de la caligrafía y la miniatura. Número 14. El Monte Rushmore. El Monte Rushmore es un monumento escultórico de caras de tamaño natural de 4 presidentes de los Estados Unidos: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. El monumento está ubicado en el Monumento Nacional del Monte Rushmore en el estado de Dakota del Sur, Estados Unidos. El Monte Rushmore fue esculpido por el escultor Gutzon Borglum y su hijo Lincoln Borglum entre 1927 y 1941. La escultura fue encargada por el Congreso de los Estados Unidos y financiada por donaciones privadas. Número 15. Las pirámides de Egipto. Estas pirámides son uno de los monumentos más antiguos y misteriosos del mundo. Se construyeron durante el periodo faraónico, entre el 2686 y el 332 a.C., y son las tumbas de los faraones y sus familias. Las pirámides más famosas son las de Giza, que incluyen la Gran Pirámide de Giza, la Pirámide de Kefren y la Pirámide de Micerino. Estas pirámides son las estructuras hechas por el hombre más grandes del mundo y son un testimonio del poder y la riqueza de los faraones egipcios. Los faraones de Egipto son un misterio de muchas maneras. Uno de los misterios es cómo se construyeron. Las pirámides están hechas de bloques de piedra que pesan hasta 2,5 toneladas cada una. Se cree que las pirámides se construyeron utilizando una combinación de técnicas, incluida la rampa, la palanca y la polea. Y así llegamos al final de nuestro video sobre increíbles descubrimientos fascinantes. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje emocionante a través de la historia, la naturaleza y la ciencia. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante como este. Nos vemos en un próximo video.